Nosotros somos equipo de primero G de la licenciatura de Ciencias de la Educación del turno matutino y les vamos a hablar de la educación en la antigua Grecia. El panorama histórico de la antigua Grecia abarca del año 1800 a.C. al siglo III a.C. Sus características geográficas no son homogéneas, pues debe tomarse en cuenta a la Grecia continental o a la Grecia macedonia. Además, los griegos colonizaron algunas regiones del sur de Francia, España y el norte de África. El clima de la región griega es mediterráneo, con veranos secos y cálidos e inviernos húmedos y tibios. A pesar de que las características de la educación griega variaban según las regiones griegas, en general todos los griegos combinaban la educación intelectual con la física, además de diferenciarla según las clases sociales. Para la educación de los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes plásticas. Homero recopila una serie de tradiciones e historias de epopeya, en las que se aprecia la educación de la clase gobernante, mientras que en la obra de Hesiodo se refleja la educación de la clase campesina. Existían dos círculos, el de iniciación ties azoi y otra sobre las leyes de la educación ateniense. Funcionaban como reglas y principios independientes de los tiasoi. Surgieron muchas escuelas de los grandes filósofos. Las leyes de la educación ateniense hablaban sobre los deberes de los padres, cómo enseñar a leer y a nadar, y después para los pobres el aprendizaje de un oficio. Para los ricos música y equitación, además de practicar la gimnasia, la caza y la filosofía. Y pues aquí voy a hablar un poquito de lo que es la escuela del alfabeto. La escuela del alfabeto fue la primera escuela pública, pues ya se puede decir que abierta a todos los ciudadanos. En esa escuela el maestro del alfabeto pues se convirtió en una figura pública. O sea, esto quiere decir que se convirtió en una figura pública porque fue pues como quien dice el maestro pues de todas las personas de ahí. La enseñanza del alfabeto se hacía mediante la recitación de Homero. Los alumnos podían recitar el poema alternativamente de modo que el primero se parara allá donde el segundo comenzaba. Esto quiere decir que los alumnos tenían que hacer lo que hacía el primero, es decir, que si el primero iba y se paraba en una esquina, el segundo tenía que hacer lo mismo, o sea, hacerlo lo segundo él. Ya dejando un poquito lo de la escuela del alfabeto, como ya lo expliqué, ahora vamos a ver lo que nos decían los modelos educativos de Aristóteles y Platón. Pues primeramente lo que nos decía Platón era que nos señala que pues el mejor tipo de educación era la antigua, que esta se concentraba más que nada en la música, en la gimnasia, en la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Por lo que puesto Aristóteles, él aceptaba las 4 disciplinas de la educación griega, que era la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo. Y pues limita la enseñanza para los hombres libres, ¿no? Esto nos quiere decir que para los hombres libres no podían tomar este tipo de educación, que era la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo. Ahora bien,
Y pues lo que propició que se practicara la gimnasia como un pilar fue porque la generalización de la educación gimnástica se llevó a los griegos a la creación de los Juegos Olímpicos. Fue por eso que se propició como un pilar en la educación griega. Ahora ya dejando un poquito atrás lo que nos decían los modelos educativos, vamos a ver cuáles eran las ventajas de acentuar la educación gimnástica con la intelectual. Sus ventajas era que los élites gobernantes eran los que recibían solo esta educación. Pues esas eran sus ventajas. Vamos a ver algunas diferencias de lo que fue la educación griega con la educación actual. Pues antes una de las diferencias es que en Grecia los niños aprendían a leer y escribir, pero pues principalmente ellos, pues más bien los niños eran preparados para la guerra. Y pues también la educación era privada. Y pues ya en la actualidad, a diferencia de la antigua Grecia, pues una de las mayores diferencias es que hoy en día pues pueden acudir a la escuela tanto hombres como mujeres, ya que pues en la actualidad de Grecia pues no se podía. Otra de sus diferencias de la actualidad es que la educación suele ser pública y que nuestra educación es obligatoria